Vamos a hablar de la veracidad de las Escrituras. Y va a ser Pepe Sánchez el que nos guíe en esta reflexión, el que nos ayude en esta reflexión. Pero primero vamos a leer algunos textos. Vamos a comenzar por Mateo, por el libro del Evangelio de Mateo, el capítulo 5, los versículos 32 a 37. Así que buscamos en Mateo 5, versículos 32 a 37. Y dice así: pero yo les digo que, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. También han oído que se dijo a sus antepasados: no faltes a tu juramento, sino cumple con tus promesas al Señor. Pero yo les digo, no juren de ningún modo, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu cabeza, porque no puedes hacer que ni uno solo de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Cuando ustedes digan sí, que realmente sea sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Y ahora vamos a leer también en 2 de Samuel, en el capítulo 7, versículo 28. 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 28. Y dice así: Señor mi Dios, tú que le has prometido tanta bondad a tu siervo, tú eres Dios y tus promesas son fieles. Vamos a tener una oración por esta meditación que vamos a escuchar ahora y seguidamente pues Pepe expondrá esa reflexión acerca de la veracidad de las Escrituras. Pues sí, Señor, seguimos dándote gracias por tu palabra, Señor, que creemos que es cierta, que está llena de autoridad, que es verdad desde el principio hasta el final, Señor. Gracias también te damos por Pepe y por el tiempo que le ha invertido en preparar esta reflexión, Señor. Gracias por su disposición a hacerlo y gracias también, Señor, porque tú le has ayudado, Señor, y le has dado sabiduría para poder compartir con nosotros lo que ahora nos va a referir, Padre Santo. Bendícelo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muchísimas gracias, Medeli. En este momento, en el marco del estudio de los jueves, estamos abordando la doctrina de la palabra de Dios. Y dentro de ella estamos viendo una de sus características, que es la autoridad de la palabra de Dios, con el propósito pues, de responder preguntas como, pues, ¿cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿En qué sentido afirma la Biblia ser nuestra autoridad? ¿Cómo podemos tener la convicción de que las afirmaciones de la Biblia en cuanto a ser la palabra de Dios son verdad? Son todas preguntas que tienen unas implicaciones tremendas para nuestra vida. Y para ello abordamos el punto de que todas las palabras de las Escrituras son palabra de Dios, en varias sesiones antes del verano. ¿Se acuerdan? Y este último jueves vimos el hecho de que no creer o desobedecer alguna palabra de la Biblia es no creer o desobedecer a Dios. Hoy, para avanzar en la autoridad de las Escrituras, profundizaremos pues en la veracidad de las Escrituras. El saber cuál es la autoridad de la Biblia es vital para nosotros. El ser consciente que toda la Biblia es palabra de Dios. El saber que desobedecerla es desobedecer a Dios mismo. Tiene consecuencias para nuestro día a día. Por eso tiene mucha importancia profundizar en la veracidad de las Escrituras, por las consecuencias que tiene precisamente para nuestra vida. Y lo haremos por medio de 4 argumentos, que hoy trataremos los 3 primeros. El primero es: Dios no puede mentir ni hablar falsedades. El segundo, consecuencia del primero, es que todas las palabras de la Biblia son completamente verdad, sin error en parte alguna.
El tercero es que la palabra de Dios son la norma última de verdad. Y en cuarto, podríamos pensar, oye, ¿podría alguna vez algún nuevo hecho contradecir la Biblia? Y vamos también a dedicar tiempo en la siguiente sesión a responder esa pregunta. Pues vamos al primero. Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Como hemos visto hasta ahora, la esencia de la autoridad de la Biblia es que puede llevarnos a creerla, a obedecerla y a entender que tal creencia y obediencia sean equivalentes a creer y obedecer a Dios mismo. Y debido a que esto es así, es necesario considerar la veracidad de la Biblia, puesto que creer todas las palabras de la Biblia implica confianza en la completa veracidad de las escrituras en que creemos. Lo que hemos visto hasta ahora nos hace conscientes que los escritores bíblicos repetidamente afirman que las palabras de la Biblia, aunque humanas, son palabra de Dios. Por tanto, es apropiado buscar versículos bíblicos que hablen del carácter de las palabras de Dios y aplicarlos al carácter de las palabras de la Biblia. Vamos a ver algunos ejemplos con varios pasajes de la Biblia que hablan de la veracidad de lo que Dios dice. Por ejemplo, vamos a ir a Tito 1, versículo 2, y vamos a leer allí. Te animo a que puedas abrir tu Biblia, a que puedas buscar ese texto en Tito 1:2 y puedas acompañarme en la lectura. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Por tanto, debido a que Dios es un Dios que no puede decir mentira, que no puede mentir, siempre se puede confiar en sus palabras. Puesto que todas las escrituras son dichas por Dios, todas las escrituras deben ser sin mentira. Tal como Dios mismo lo es, no puede haber falsedad en las escrituras tampoco. Otro ejemplo lo encontramos en Hebreos 6:18, que menciona dos cosas inmutables, que no cambian: el juramento de Dios y sus promesas. Vamos a Hebreos, capítulo 6, versículo 18, y vamos a leer. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento. Estas dos cosas no pueden cambiar, porque es imposible que Dios mienta. Por lo tanto, los que hemos acudido a Él en busca de refugio, podemos estar bien confiados, aferrándonos a la esperanza que está delante de nosotros. Y aquí el autor no dice solo que Dios no miente, sino que no es posible que mienta. Aunque la referencia inmediata es solo a juramentos y promesas, si es imposible que Dios mienta en estos contextos, pues también es imposible que mienta nunca. Porque precisamente Jesús mismo reprende a los que dicen la verdad solo cuando están bajo juramento, como leemos, por ejemplo, en Mateo 5, versículos 33 al 37. Te animo a que te acerques al Evangelio de Mateo conmigo y vamos a leer desde el capítulo 5, versículos 33 al 37. También han oído que a nuestros antepasados se les dijo: no rompas tu juramento, debes cumplir con los juramentos que le haces al Señor. Pero yo digo, no hagas juramentos, no digas por el cielo, porque el cielo es el trono de Dios, y no digas por la tierra, porque la tierra es donde descansan sus pies, y tampoco digas por Jerusalén, porque Jerusalén es la ciudad del gran rey. Ni siquiera digas por mi cabeza, porque no puedes hacer que ninguno de tus cabellos se vuelva blanco o negro. Simplemente di, sí, lo haré, o no, no lo haré.
cualquier otra cosa proviene del maligno. Y de la misma manera que David dijo de Dios, pues tú eres Dios, oh soberano, Señor, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Y esto lo podemos leer en 2 Samuel 7:28. Lo voy a leer de nuevo. Pues tú eres Dios, oh soberano Señor, tus palabras son verdad y le has prometido estas cosas buenas a tu siervo. Es importantísimo ser consciente que Dios no puede mentir ni hablar cosas que no son verdad. Y ahora teniendo esto claro, este primer punto, vamos al segundo argumento sobre la veracidad de las Escrituras, que es, teniendo en cuenta el primero, es que todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en parte alguna. Y pues puesto que las palabras de la Biblia son palabra de Dios, y puesto que Dios no puede mentir ni decir falsedades, es correcto concluir que no hay falsedad ni error en ninguna parte de las Escrituras. Y hallamos esto afirmado en varios lugares de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 12:6. Vamos al libro de los Salmos, buscamos el capítulo 12, versículo 6. Las promesas del Señor son puras como la plata refinada en el horno, purificada 7 veces. Y aquí el salmista usa una imagen práctica para hablar de la pureza de las palabras de Dios, queriendo transmitir claramente que no hay imperfección en ellas. También en Proverbios 30, versículo 5 leemos, toda palabra de Dios demuestra ser verdadera. Él es un escudo para todos los que buscan su protección. Y aquí vemos claramente que no es que algunas de las palabras de las Escrituras sean verdad, sino que toda la palabra es verdad. Incluso el Salmo 119:89 nos afirma que es eterna y firme en los cielos. Tu eterna palabra, oh Señor, se mantiene firme en el cielo. De hecho, Jesús nos habla en los evangelios de la naturaleza eterna de sus propias palabras. En Mateo 24 al 35. Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 35, leemos, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Y es claro que la Biblia coloca las palabras de Dios marcado contraste con todo lo que dicen los seres humanos, como vemos claramente en Números 23:19. Tenemos a ir casi al principio de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y ahí, en Números, buscamos el capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo ha dicho él y no lo hará. Ha hablado y no lo cumplirá. Y como hemos visto, todos estos versículos afirman explícitamente lo que estaba implícito en el requisito de que creamos todas las palabras de la Biblia. Es decir, que no hay falsedad en ninguna de las afirmaciones de la Biblia. Y eso, pues, lo hemos visto en todos estos versículos que lo afirman de una manera explícita. Y nos vamos al tercer argumento acerca de la veracidad de las Escrituras. Es que las palabras de Dios son la norma última de la verdad. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, donde Jesús ora al Padre diciendo lo siguiente, hazlos santos con tu verdad, enséñales tus palabras, la cual
es verdad. Y aquí Jesús no usa un adjetivo, sino un sustantivo para hablar acerca de la palabra de Dios, diciendo que la palabra de Dios no es simplemente verdadera, sino que es la verdad misma. Y la diferencia es significativa, porque esta afirmación nos anima a pensar no solo que la Biblia es verdadera, en el sentido de que se ajusta a alguna norma más alta de verdad, sino más bien nos anima a pensar o nos quiere llevar a pensar que la Biblia en sí misma es la norma definitiva de la verdad. La Biblia es la palabra de Dios y la palabra de Dios es la definición suprema de lo que es verdadero y lo que no es verdadero. La palabra de Dios en sí misma es verdad. Así que debemos pensar que la Biblia es la suprema norma de verdad, el punto de referencia por el cual se debe medir toda otra afirmación de veracidad. Las afirmaciones que se ajustan a las Escrituras son verdaderas, en tanto que las que no se ajustan a la Biblia no son verdaderas. ¿Qué es entonces verdad? Verdad es lo que Dios dice. Y tenemos lo que Dios dice, exacta, pero no de forma exhaustiva, en nuestras Biblias, en la palabra de Dios. Creo que todo esto tiene mucha importancia para nuestra vida. Vamos a dejar ahora para la próxima sesión, pues la pregunta si podría alguna vez algo nuevo, algún nuevo hecho, algún acontecimiento nuevo o algo que podamos descubrir contradecir la Biblia. Y concluiremos con que las Escrituras son la autoridad definitiva. Pero esto lo vamos a dejar para la siguiente sesión. Pues vamos a orar. Pues sí, Padre, te damos gracias, Señor, por ti, porque eres bueno. Gracias, Señor, por tu palabra, por estos versículos que hemos podido compartir en esta noche, por, Padre, ver que realmente tu palabra es verdad, que podemos confiar plenamente en ella. Ayúdanos, Señor, a poder tener esto claro, Padre, para que realmente nos lleve a entender la importancia de vivir, de obedecer, de buscar tu palabra, Señor, porque sabemos que en ella encontramos lo que tú quieres para nosotros también, Señor. Te lo pedimos a ti todo, en el nombre de Jesús. Amén.